Las tres amigas estaban aterradas, y la cosa fue a peor cuando una de ellas se agachó para mirar por debajo de la puerta, ya que entonces vieron la sombra de unos pies que caminaban al otro lado. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi aterradora biblioteca. Por si no me conoces, me presento. Me llamo Netflix Flisher y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. En el día presente traigo una nueva entrega de suscriptores y sus experiencias paranormales. Traigo 3 historias contadas por 3 de vosotros. Y como siempre, las 3 son anónimas. Pero antes de empezar, un par de cositas. Lo primero es que si no crees en lo paranormal, no crees en la brujería, en los fantasmas, etcétera, 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 te pido por favor que dejes comentarios respetuosos. Que no faltes al respeto a nadie porque de lo contrario te voy a bloquear. Creo que es lógico, ¿no? Hasta ahí todos llegamos. Escúchame una cosa, lo que tengo blanco en el pelo no son canas. Es que en la pelo no me han teñido esa parte. No sé por qué. Yo tenía prisa y no pregunté. Pero bueno, que no me han teñido las patillas. Ya lo he soltado. Ya está. Podemos seguir. Y lo segundo es que si queréis participar en esta sección podéis hacerlo enviando vuestras experiencias al fan mail, el cual se encuentra aquí abajito en la descripción. Recordad, enviarlas al fan mail, no al de negocios, porque ese no lo contesto yo. Muchísimas gracias a todos los participantes, un beso para todos, un abrazo enorme y si os interesan los casos de hoy, ya sabéis, apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y poneos cómodos, porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, y así más, empezamos. Esta es la historia de una chica a la que llamaremos Miel. No sabemos dónde nació, quiénes son sus padres y ni siquiera dónde vive. Pero eso no importa en el día de hoy, sino lo que esta chica vivió en un segundo año de universidad. La facultad que eligió estaba muy lejos de su casa y resulta que tanto su novio, Guille, como un amigo suyo, Álvaro, se veían con el mismo problema. Los 3 eligieron facultades que estaban muy lejos, con lo cual unieron fuerzas y decidieron irse a vivir juntos. Al ser 3 personas, los gastos se van muy bien, pero al año siguiente, Álvaro se echó novia, así que hizo las maletas y se mudó con ella. Sin Álvaro, los gastos picaban un poquito más, así que Guille y Miel decidieron llamar a otra persona. Es ahí cuando Guille comenta que conoce a la persona perfecta, alguien que no molestaría, que pagaría puntualmente y que sería muy responsable. Y Miel aceptó. Fue entonces cuando llegó Fede. Al principio todo iba bien, pero pronto Miel notó cosas que no le gustaban nada en absoluto. Y es que Fede tenía creencias muy distintas a las suyas. Creencias que ella respetaba, pero que al mismo tiempo le ponían los pelos de punta. Y es que nada más llegar, Fede colocó un extraño altar en un rincón de su habitación. Y rápidamente les dijo a ella y Guille que no podían tocarlo. Quizás por sugestión o por desconocimiento, Miel comenzó a sentirse incómoda en su propia casa. Sentía que no eran 3 en el apartamento, sino 4 o más personas. Sentía que ese altar era la puerta a otro mundo, que algo no iba bien. Y empezó a ver sombras por el rabillo del ojo. Sombras que corrían por el pasillo cuando nadie estaba mirando. Sentía un miedo constante, un miedo permanente, y sentía que el aire había cambiado. Yo día tras día comencé a sentirme más cansada y dormía mucho, y seguía sintiendo esas como presencias. El tiempo pasó y de aquello que sentía ya no había nada, pero yo me notaba cada vez más insegura en esa casa. Mientras me notaba esto, Guille decía no sentir nada. Decía que la casa estaba como siempre, con lo cual, al menos al principio, parecía que todo era sugestión. Casi al final del año, Fede volvió con sus padres, con lo cual Miel y Guille volvían a estar solos pagando un alquiler demasiado alto. Así que en esta ocasión decidieron buscar, no a uno,
sino a 2 inquilinos más. Y estos fueron David y Tony. David era un chico muy místico, y Tony por su parte era muy católico. Con la presencia de personas así, podríamos pensar que la casa volvía a ser la de siempre. Una casa tranquila, normal, sin sombras, sin presencias. Fede se había ido, se llevó el altar consigo, pero Miel iba de mal en peor. Su desgaste fue a más, y llegó a dormir días enteros metida en la cama, saliendo de esta únicamente para comer e ir al baño. Su cuerpo no daba para más, no se podía mover, todo le pesaba, todo le costaba horrores. Pero por increíble que parezca, era la única que lo sentía así. Y una noche, todo cambió. Miel siempre duerme con el armario de su cuarto perfectamente cerrado. Esto puede parecer una tontería, pero para ella es muy importante. Pues bien, esa noche fue como las demás. Armario cerrado, luces apagadas, y Miel se durmió. Pero bien entrada la madrugada, sus ojos se abrieron de par en par. Sin ningún motivo, Miel ya no tenía sueño y sentía el extraño impulso de incorporarse en la cama y mirar hacia los pies de esta, concretamente hacia el armario. Fue entonces cuando, en mitad de la oscuridad, vio que su armario no solo estaba abierto, sino que además parece que de este había emergido una especie de humanoide. Un ser al que ella describió como algo muy parecido a Gollum, personaje del Señor de los Anillos. Una criatura siniestra, demacrada, huesuda. Un ser horrible que le miraba fijamente a través de la oscuridad. Cuando contamos estas historias, normalmente mencionamos que el protagonista no se puede mover, que está sufriendo una parálisis del sueño, pero en el caso de Miel no fue así. Ella podía moverse, podía hablar, y aprovechando esto comenzó a empujar a Guille y a pedirle que se despertara. Pero durante varios minutos, el chico ni siquiera se inmutó. Ella lo movía, lo sacudía, le pedía que se despertara, y finalmente el chico se incorporó y prendió la luz. Y cuando lo hizo, ese ser había desaparecido, pero el armario seguía abierto. Miel siempre portaba consigo 2 pulseras rojas alrededor de su muñeca izquierda. Pulseras que para ella tienen un gran valor sentimental, ya que habían sido regalos de su hermano mayor y de Guille. Pero cuando abrió los ojos a la mañana siguiente y llevó la mano derecha a la muñeca izquierda, descubrió que éstas habían desaparecido. Inmediatamente las buscaron por cada rincón, pero de estas no había ni rastro. Miel ya estaba harta y quizás en algún momento lo expresó en voz alta. Quizás se lo contó a los demás, y al expresarlo así, descubrió que la novia de David está viviendo algo muy parecido a ella. David, uno de los compañeros de piso, tenía una novia, la cual de vez en cuando se quedaba a dormir, pero siempre que lo hacía, tenía parálisis del sueño. Y otra cosa muy llamativa es que cuando estaba sola en la casa y totalmente despierta, veía objetos moverse solos, o cambiaban de sitio, o desaparecían, o se movían delante de ella. La chica era consciente de que en esa casa pasaban cosas, pero el resto de personas no notaban nada. Con esta historia, Miel ya sabía que no estaba sola en esto, que otra persona sentía lo mismo que ella, y si no lo mismo, algo muy parecido. Pero la gota que colmó el vaso llegó una tarde cualquiera, cuando todos los inquilinos estaban reunidos. Una tarde los 4 inquilinos, David, Tony, Guille y Miel, decidieron jugar juntos a Dixit. Fueron al salón, prepararon todo, y en plena partida vieron como la mano de un niño pequeño se empezaba a dibujar en la parte superior de una de las ventanas. Si echamos la vista atrás, recordaremos que este piso estaba ubicado en una 4ª planta y era imposible que un niño pequeño hubiera accedido a esa ventana. No había forma de que esto fuera posible, y era la confirmación de que en ese apartamento estaba pasando algo. Seguir ignorando lo que fuera que hubiera en la casa no era la solución, con lo cual decidieron ponerse en contacto con alguien que entendiera estos temas y que fuera allí a hacer una limpieza energética. Quemar un par de inciensos, salvia, algo rápido, sin problemas. Pero cuando el hombre al que llamaron llegó a la casa, no solo paseó por toda esta, sino que estudió a cada una de las personas que vivían allí y arrojó unas conclusiones muy interesantes. Y es que Fede, quien en su momento colocó un altar, llevaba a cabo prácticas oscuras mediante las cuales invocaba seres de otro mundo, seres con los cuales hacía intercambios. Los invocaba, ofrecía su sangre, y a cambio de esta, estos seres le hacían favores.
Le traían suerte, trabajo, bienestar. Pero el problema aquí es que hacer esto abrió un portal. Y aunque la mayoría de seres que él invocó se fueron con él, ese portal no se había cerrado. Seguía abierto pese a que el altar ya no estuviera en el apartamento. Y algunas entidades se estaban colando por allí e iban a alimentarse de la energía que tenían Miel y la novia de David. Al final el chico hizo la limpia, cerró el portal y nos dio indicaciones que debíamos seguir. Si pasaba cualquier cosa, lo debíamos llamar. Pero desde ese momento dejaron de pasar cosas. Mi energía volvió de a poco y todo se fue tranquilizando. En agosto de 2018, los padres de Liz se fueron de viaje a México. Un viaje que duraría 15 días. 15 días en los que su casa estaría completamente vacía. Y para una chica de 17 años, esto era lo más parecido al paraíso. Podría invitar amigos, dar fiestas, hacer lo que quisiera. Y nada ni nadie podría impedírselo. Así que los 2 días de quedarse sola, llamó a unos amigos y montó un fiestón. Llegaron amigas, amigos de esas amigas. Y la celebración fue bastante bien. Pero en cierto momento de la noche, Liz se empezó a encontrar mal. Así que se metió en el cuarto de sus padres y se durmió. A las 3 de la mañana abrió los ojos y al darse cuenta de que no estaba en su cuarto, se levantó de la cama y se fue para allá. Pero al abrir la puerta, vio que dentro de esa habitación había 8 personas jugando a la ouija. Me enfadé mucho por ello, porque siempre respeto mucho esas cosas. Y que lo hiciera mientras estaba dormida y en mi casa me sentó muy mal. Liz no dio muchos detalles sobre lo que vino después, pero juzgar por sus palabras da a entender que se enfadó muchísimo y que seguramente interrumpió el juego. Les hizo parar, levantarse, sacar la tabla de allí. Y después de esto, se metió en la cama y se durmió. Al día siguiente, la casa se despejó y se quedaron solas Liz y 2 amigas suyas, Marta y Olivia. Todo el día pasó sin problemas y las chicas se divirtieron con sus cosas. Pero al caer la noche, la pesadilla llegó. De esto que estábamos hablando tranquilamente en meditación, cuando de repente se bajaron los plomos de la casa y sintió un golpe muy fuerte en mi salón. Muy asustada por si había entrado alguien, bajé a comprobar que todo estuviera bien. Encontré la tapa de los plomos en mitad del pasillo, como si alguien lo hubiese lanzado. Te juro que no entendía nada. No le di más importancia. Y aunque estaba acongojada con lo sucedido, me volví a subir a mi habitación. A los 30 minutos se volvieron a apagar todas las luces de mi casa y empezaron a aullar mis perros. Volví a bajar y esta vez la tapa de los plomos estaba en mitad del salón. Ahí me asusté muchísimo y subí los plomos. Y me encerré en el cuarto otra vez con mis amigas. A los 10 minutos empezaron a sonar golpes constantes en el garaje, muy repetidos y cada vez más fuertes. Bajé y no había absolutamente nada. Nada se había caído y todo estaba en su sitio. Al volver a subir, empecé a escuchar unos pasos detrás mío en las escaleras. Pensando que sería mi amiga, me giré, pero no había nadie. Así que con el susto, empecé a subir corriendo y tropecé en el último escalón. Me metí en la habitación y me quedé mirando a mis amigas, con la esperanza de que también hubieran escuchado los pasos de las escaleras. Pero es que no fue necesario, porque al minuto de cerrar la puerta, los pasos se hicieron muy sonoros, exageradamente sonoros. Las 3 amigas estaban aterradas, y la cosa fue a peor cuando una de ellas se agachó para mirar por debajo de la puerta, ya que entonces vieron la sombra de unos pies que caminaban al otro lado. Lo que estaban escuchando era real. En ese pasillo había alguien caminando, alguien vigilándolas, alguien que era invisible. Así que las 3 amigas empezaron a gritar y a pedir ayuda a los vecinos, pero estos las ignoraron. Pensarían que estaban de broma, jugando algo, haciéndose las locas. Así que las muchachas, totalmente desesperadas, llamaron a un amigo que entendía de estos temas. Un muchacho que en tan solo 10 minutos se presentó en la casa. Llamó al timbre, las chicas bajaron, abrieron la puerta y el grupo entero se fue al salón. Fue entonces cuando una vez más los plomos saltaron y la casa entera se quedó a oscuras. En mitad de la oscuridad vieron cómo la tapa de los plomos se arrastraba lentamente por el pasillo. Y al ver esto,
El grupo gritó al unísono, pero eso no cambió las cosas, y decidieron tomar cartas en el asunto. La madre de Liz era bastante creyente, y siempre tenía algo de palo santo guardado en el armario, con lo cual Liz se acercó allí, tomó un poco y lo prendió. Y ya después de eso, aquella noche, no pasó nada más. Al día siguiente, mis amigas se fueron y yo estaba muy asustada en mi casa. Me estaba duchando y me di cuenta de que tenía un hematoma bastante grande en el omóplato, como si alguien me hubiera agarrado con mucha fuerza. No recuerdo haberme dado un golpe en esa parte del cuerpo, pero cuando me tropecé en las escaleras, me caí de cara básicamente. Al estar viendo una película en el salón, me giré y vi una sombra que se desvaneció al segundo en la ventana. Empecé a gritar y llamé a todas las amigas que pude para que vinieran conmigo y no me dejaran sola. Eché sal por todas las puertas y ventanas que había en mi casa, porque leyendo en una página de brujería vi que aleja a los malos espíritus. Al ver los padres de Liz, parece que los eventos se calmaron un poco. A veces la puerta del garaje aparecía abierta sin que nadie hubiera entrado o salido de allí, y a veces algunos objetos aparecían y desaparecían sin que nadie los hubiera tocado. Pero cabe decir que en esa casa los eventos ya no fueron tan intensos, y ese mismo año la familia se mudó y todo quedó atrás. Antes de nada, debo decir que todo lo que te cuento es real, y aunque parece una historia sacada de mi mente, no es así. Todo lo que cuento me pasó, y todas las personas de mi alrededor lo confirman. Pero ya sin más, aquí va mi historia. A la edad de 4 o 5 años, Coral tenía experiencias un poco extrañas. Veía y sentía cosas que no eran normales, y a veces se despertaba con moratones por todo el cuerpo. Pero como era pequeña, no le daba importancia. No entendía qué estaba pasando, y quizás dichas heridas se las provocaba mientras jugaba. Pero su familia era distinta a las demás. Resulta que ella estaba muy unida a una prima suya, y los padres de esta practicaban la brujería. La madre de Coral era escéptica, pero aún así respetaba mucho las creencias de los tíos. Su tía decía ser una bruja blanca, y decía que trabajaba con entidades positivas. Además, era una persona muy amable y siempre dispuesta a ayudar, con lo cual en un principio no había ningún problema. Un día Coral jugaba con su prima como de costumbre. Estaban corriendo, divirtiéndose, pasándoselo muy bien. Y de pronto a lo lejos, vio que su tía hablaba con una mujer a la que no conocía. Una mujer que la estaba señalando. Los minutos pasan y su tía la hace llamar. Y cuando Coral se acerca, la mujer desconocida le suelta lo siguiente. Hija, necesito y te pido que te bañes con pétalos de rosas, rojas y amarillas. Y que esto lo hagas por 2 meses. Lo impactante aquí no es que un adulto le diga esto a un niño, sino que, pese a que la madre de Coral era muy escéptica, siguió punto por punto lo que esta mujer le dijo a la pequeña. Durante 2 meses bañó a Coral de esta manera, y tras ellos, la pequeña nunca más se despertó con moratones. Como veis, esta familia, pese a ser escéptica, respetaba muchísimo a la tía de Coral. Lo que ella decía o hacía era importante para todos, y además era incuestionable. Pero un día, en una reunión familiar, uno de los primos se burló de todo esto. Se empezó a burlar de la brujería, de la magia, de los espíritus, de los demonios. Y de la nada este muchacho empezó a comportarse de un modo muy extraño. Su rostro comenzó a cambiar, su voz, sus gestos, y empezó a moverse de un modo muy siniestro, casi como si estuviera poseído. Coral apenas recuerda esto, pero años después le contaron que en ese momento le tuvieron que hacer un breve exorcismo a este muchacho. Cuando Coral tenía 8 años, ella y su madre se mudaron a un nuevo apartamento. Ese apartamento tenía una cocina, un salón, 3 habitaciones y un baño. Y todas las estancias estaban conectadas entre sí a través de un pasillo. Su habitación era una de las más grandes de la casa, y eso a ella le encantaba. Tenía mosquitera en la cama, tenía sus cosas. Pero algo que no le gustaba es que tenía que dormir con la puerta abierta, ya que su madre no le dejaba cerrarla. Sin embargo, no le daba muchas vueltas. Los fantasmas no existen, solo son reales en los cuentos, en las pesadillas, y por tanto tener miedo era absurdo. Una noche, Coral estaba profundamente dormida, cuando de pronto sus ojos se abrieron de par en par.
Parpadeó un poco, se dio la vuelta y vio que su madre estaba barriendo el pasillo. Todo estaba muy oscuro, pero la niña sabía que era ella. Así que le preguntó qué estaba haciendo, pero su madre no respondió. Al día siguiente, la niña le preguntó a su madre por qué barría a las tantas de la noche, a lo que ésta respondió que quizás lo había soñado, ya que en ningún momento se levantó de la cama. Coral pensó que quizás tenía razón, que lo habría soñado, pero esa noche se repitió la misma historia. Se metió en la cama, se quedó profundamente dormida, y a las tantas sus ojos se abrieron de par en par. Volvió a escuchar lo mismo, alguien barriendo, y al darse la vuelta, ahí estaba su madre, barriendo el pasillo completamente a oscuras. Esta vez Coral sabía que no estaba soñando, así que se levantó de la cama, caminó por el pasillo y tocó a su madre. Y justo cuando lo hizo, esta se desvaneció. Desapareció ante sus ojos, como si nunca hubiera estado allí. Y la niña, al ver esto, corrió hacia su cuarto y escondió bajo las sábanas, pensando que éstas le iban a proteger. La noche siguiente vivió lo mismo. Estaba dormida, los ojos se abrieron, y al darse la vuelta, allí estaba su madre, barriendo el mismo trozo de pasillo de todas las noches. Pero esta vez, Coral no se iba a levantar. Iba a llamar a su madre a pleno pulmón, y cuando empezó a hacerlo, aquel ser levantó la mirada, mostrándole que sus ojos eran de un intenso color rojo. La niña gritó con más fuerza, y finalmente su madre se levantó de la cama y corrió a su encuentro. Pero cuando la mujer apareció, aquel ser ya no estaba allí. Y por más que Coral quisiera contarle lo que había visto, su madre no le creía. Decía que era un sueño, una pesadilla, que no era real, y que si se quedaba más tranquila podía dormir con ella. Una semana después, aquellas cosas se habían calmado. Coral ya no veía a ese ser en el pasillo, pero una noche la despertó un sonido extraño, como si alguien la llamase haciendo ruiditos. Coral se incorporó en la cama y esta vez vio a su prima favorita haciéndole muecas y sonriendo. La muchacha estaba lejos de ella, no estaba pegada a su cama, pero sí unos metros más allá, y al menos al principio la niña no tuvo miedo. Era su prima favorita, le hacía muecas, sonreía, no había nada malo en eso, pero entonces pensó que no tenía ningún sentido que su prima estuviera allí, a oscuras, sola, mirándola, y se dio cuenta de que la muchacha era más pequeña de lo normal. Su cuerpo era diminuto, y por tanto aquel ser no era su prima. El pánico más absoluto se adueñó de cada rincón de su cuerpo, y lo único que pudo hacer fue esconderse bajo las sábanas y rezar. Y al cabo de unos minutos bajó las sábanas y aquel ser ya no estaba allí. El tiempo pasó y una vez más las cosas se calmaron. Coral ya no veía nada, no escuchaba murmullos por la noche, no sentía presencias. Pero una noche todo volvió, y volvió con una intensidad que ella jamás imaginó. Una vez más sus ojos se abrieron de par en par y algo le decía que se diera la vuelta y mirara hacia el pasillo. Al principio no quería hacerlo, pero después obedeció y vio que al final de este había un hombre al que nunca antes había visto. Era un hombre alto, de más o menos 1,80 m, descalzo, pálido, de cabello oscuro y rizado, cejas pobladas y vestido con una bata de flores rosas. El sujeto estaba barriendo el pasillo como tiempo atrás lo hizo su madre, con lo cual la niña no entendía nada. ¿Él era el ser que estaba viendo esos días? ¿Era otro distinto? ¿Qué diablos era esto? Por alguna extraña razón, la niña hizo un ruido y el hombre se dio la vuelta y mostró que sus ojos eran de un rojo intenso. En este momento, Coral estaba aterrada y sin apartar la mirada, alargó la mano en dirección al interruptor y cuando prendió la luz, aquel hombre desapareció. Esa noche, Coral durmió con su madre y en los días siguientes se lo contó toda a su familia, la cual se puso manos a la obra. De hecho, una amiga de sus tíos, los que practicaban brujería, le dijo lo que tenía que hacer para librarse de esos entes. Le dijo qué usar, cómo, cuándo. Y siguiendo las indicaciones, todo se detuvo temporalmente. Pero cabe decir que a lo largo de los años, Coral tuvo más experiencias que a día de hoy siguen repitiéndose. Sin embargo, la historia que os he contado en el día de hoy es para mí la más aterradora de todas. Así que ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas de los casos de hoy? ¿Y cuál crees tú
que ha sido el más siniestro. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero corazón que os haya parecido todo muy interesante y que deseáis si me dejéis un buen like y un comentario aquí abajito, ya que ese pequeño gesto, especialmente los casos paranormales, va muy bien al canal, ayuda muchísimo. Si queréis que traiga esta sección más a menudo, dadle mucho amor, porque así YouTube verá movimiento, la recomendará y yo sabré que os interesa de verdad. Y bueno, ahora sí que sí, ahí va la pregunta del día, la cual es la siguiente. ¿Creéis en la brujería? Si es así, ¿habéis tenido alguna experiencia con ella? Y la palabra secreta es esta de aquí. No lo digo en voz alta, esta de aquí. Así sé si has llegado hasta aquí, me estás viendo, lo dejas en los comentarios y te doy like. Y ya estaría. Y bueno, ahora sí que sí, voy despidiéndome. Aquí abajo tenéis el fan mail, enlace directo donde conseguir mis libros, entre ellos España Hechizada, que ha salido este año, y todas, pero todas mis redes. Tengo Facebook, Twitter, Instagram y Twitch, que también tengo Twitch y hago directos de lunes a viernes. Así que te recomiendo que me sigas por allí. Y por ahí te los cambios, las novedades y multitud de chorras más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!